Muy buenos días, queridos amigos de nuevo de Popular Televisión Región de Murcia. Desde nuestros estudios en Guadalupe, un afectuoso saludo. Vamos, como cada miércoles es costumbre en nosotros, a ofreceros esta audiencia general del Santo Padre Benedicto XVI, que dirige a todos los miembros de la Iglesia, no solo a los peregrinos que han acudido a Roma, ni a los habitantes de la ciudad eterna, sino también a todos aquellos que lo seguimos a través de los medios de comunicación y que luego escucharemos o leeremos esta catequesis que nos dirigirá a través de Internet, de Radio Vaticano, de otros medios que nos ofrece hoy los medios de comunicación. El Santo Padre vemos cómo está haciendo su entrada en la plaza de San Pedro, abarrotada como siempre de fieles. Hoy no se dirige la audiencia general desde el aula Nervi, desde el aula Pablo VI, sino desde esta plaza de San Pedro. Esta audiencia general tiene lugar en un momento muy concreto de la vida de la Iglesia. Está a punto de iniciarse el sínodo de los obispos sobre la nueva evangelización y también está a punto de iniciarse el año de la fe. Pues estos dos ejes vertebradores de la vida de la Iglesia pues están a punto de iniciarse, de dar lugar, y en este contexto de nueva evangelización y en este contexto de redescubrir la belleza de la fe a nivel comunitario y a nivel personal, como miembros de la Iglesia y en nuestra relación individual con Cristo, la Iglesia nos invita a repensar y a redescubrir este don que hemos recibido, este don precioso que es la fe. Recordaros a todos que esta audiencia general supone para todos nosotros un encuentro con la persona de Cristo a través de su vicario en la tierra, a través de la persona del Papa. El Papa como intérprete autorizado de la palabra de Dios y como garante de la fe de toda la Iglesia nos da esta catequesis, nos parte la palabra de Dios y nos da la bendición, que es como un sello del amor de Dios en nuestra vida. Y así se dirige pues a todos los miembros de la Iglesia. Vemos multitud de peregrinos, por supuesto de Italia, algunas banderas españolas, hemos descubierto también muchas de Polonia, de Croacia, México,
Esto hace visible la universalidad, la catolicidad de la Iglesia. Hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Como dice el libro del Apocalipsis, estamos llamados a la fe en Cristo y a encontrarnos en una misma comunidad que es la Iglesia, la comunidad de los hijos de Dios. Vemos que el Papa se dirige subido en este automóvil sobre las gradas que dan acceso a la Basílica de San Pedro. Se dirige a este estrado que se ha preparado al uso para dirigirnos sus palabras. Vemos al Padre, al Santo Padre, como siempre, muy cariñoso, muy afable, saludando y dando la bendición a todos los fieles allí reunidos. Cuando uno visita Roma y se encuentra en esa plaza de San Pedro, abrazado por esa columnata de Bernini y escuchando las palabras del Santo Padre, entiende muy bien lo que es ser miembro de la Iglesia Católica, rodeado de italianos, de franceses, de alemanes, de españoles, de miembros de todos los países de la tierra. Pues se descubre la belleza de pertenecer a una iglesia llamada a ser sacramento de unidad y de salvación en medio de todos los pueblos de la tierra. Bien, baja el Papa de su automóvil, del Papamóvil, y cuando llegue al estrado nos dirigirá el saludo, nos dará el saludo de la paz y escucharemos la palabra de Dios y también la palabra del Papa. Daos desde aquí un saludo de una forma muy especial a todos los enfermos, a todos los que estáis en casa, a los que no podéis estar trabajando, a los parados, a los que sufrís por cualquier causa. Vamos a escuchar. Disponiamoci all'ascolto della sua parola e a ricevere la sua benedizione. In nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Cristo è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in Lui furono create tutte le cose, nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono. Parola di Dio. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Le Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né par rapport à toute créature, car c'est en lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre,
les êtres visibles et les puissances invisibles. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant tous les êtres et tout subsiste en lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Estamos escuchando una lectura extraída de la carta de Pablo a los Colosenses. La hemos escuchado en italiano y en francés. Continuaremos escuchándola en varios idiomas, también en castellano. A reading from the letter of St. Paul to the Colossians. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For in him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or authorities. All things were created through him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. The word of the Lord. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Kolosser. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn in ihm wurde alles erschaffen im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Er ist vor aller Schöpfung. In ihm hat alles Bestand. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo Jesús es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en él. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas têm nele a sua consistência. Palavra do Senhor. Z listu świętego Pawła apostoła do Kolosan. Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle,
Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis pasada empecé a hablar de una de las fuentes preferidas de la oración cristiana, la liturgia sagrada, que, como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, es participación en la oración de Cristo, dirigida al Padre en el Espíritu Santo. En ella, toda oración cristiana encuentra su fuente y su fin. Hoy me gustaría que nos preguntásemos, ¿en mi vida me reservo el espacio suficiente para la oración? Y sobre todo, ¿qué lugar tiene en mi relación con Dios la oración litúrgica, especialmente la misa, como participación en la oración común del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia? Para responder a esta pregunta, primero debemos recordar que la oración es la relación viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. Así, la vida de oración consiste en estar continuamente en la presencia de Dios y ser consciente de ello. Vivir la relación con Dios como se viven las relaciones habituales en nuestra vida, con los familiares más queridos, con los amigos de verdad. Y de hecho, la relación con el Señor es una relación que ilumina todas las demás. Esta comunión de vida con Dios, uno y trino, es posible porque mediante el bautismo somos insertados en Cristo. Comenzamos a ser uno con Él. De hecho, solo en Cristo podemos hablar a Dios, Padre, como hijos y llamarlo Abba, ya que solo en la comunión con Cristo podemos conocer a Dios Padre. Por esta razón, la oración cristiana consiste en buscar de manera constante y en una manera siempre nueva a Cristo, hablar con Él, permanecer en silencio, escucharle, obrar y sufrir con Él. El cristiano descubre su verdadera identidad en Cristo, el que es primogénito de toda criatura, en quien existen todas las cosas. Al identificarme con Él, al hacerme uno con Él, descubro mi identidad personal, aquella de verdadero hijo que ve a Dios como un Padre lleno de amor. Pero no olvidemos, a Cristo lo descubrimos, lo conocemos como alguien vivo en la Iglesia. Se trata de su cuerpo. Tal corporeidad se puede comprender a partir de las palabras bíblicas sobre el hombre y la mujer. Los dos se harán una sola carne. El vínculo indisoluble entre Cristo y la Iglesia, a través de la fuerza unificadora del amor, no niega el tú ni el yo, sino que los eleva a su unidad más profunda. Encontrar su identidad en Cristo significa lograr una comunión con Él, comunión que no me anula, sino que me eleva a la más alta dignidad, la de Hijo de Dios en Cristo. La historia de amor entre Dios y el hombre consiste en el hecho de que esta comunión de voluntad crece en la comunión del pensamiento y del sentimiento, y por lo tanto, nuestra voluntad y la de Dios coinciden. Orar significa elevarse a Dios a través de una necesaria transformación gradual de nuestro ser. Por lo tanto, participando en la liturgia, hacemos nuestro el lenguaje de la Iglesia Madre. Aprendemos a hablar en ella y para ella.
Por supuesto, esto ocurre de manera gradual, poco a poco. Tengo que bucear progresivamente en las palabras de la Iglesia, en mi oración, en mi vida, mi sufrimiento, mi alegría, mis pensamientos. Es un camino que nos transforma. Así que creo que estas reflexiones nos permiten responder a la pregunta que nos hicimos al principio. En la medida que aprendo a orar, crezco en la oración. Mirando el modelo que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro, vemos que la primera palabra es Padre y la segunda es Nuestro. La respuesta entonces es clara. Aprender a orar es alimentar mi oración dirigiéndose a Dios como Padre y orando con otros, orando junto con la Iglesia. Aceptando el regalo de las palabras de Cristo, me convierto poco a poco en familiar y en cercano al Señor. El diálogo que Dios establece con cada uno de nosotros y nosotros con Él en la oración siempre incluye un con. No se puede orar a Dios de forma individualista. En la oración litúrgica, especialmente en la Eucaristía, en las rúbricas de la liturgia, en cada oración, no oramos ni mucho menos como individuos, sino que entramos en el nosotros de la Iglesia que ora. Y tenemos que transformar nuestro yo en este nosotros. Me gustaría recordar otro aspecto importante. En el Catecismo de la Iglesia Católica leemos: en la liturgia de la Nueva Alianza, toda acción litúrgica, especialmente la celebración de la Eucaristía y de los sacramentos, es un encuentro entre Cristo y la Iglesia, por lo que es el Cristo total en toda la comunidad, el cuerpo de Cristo unido a su cabeza que celebra. La liturgia es, pues, una especie de automanifestación de la comunidad. Es salir del uno mismo, encerrado en sí mismo, y nos hace entrar en el banquete. Nos introduce a la comunidad en el amplio salón en el que Dios nos alimenta. La liturgia implica universalidad y el carácter universal debe venir una y otra vez en el conocimiento de todos. La liturgia cristiana es el culto en el templo que es universal, que es Cristo resucitado, cuyos brazos están abiertos en la cruz para atraer a todos en el abrazo del amor eterno de Dios, que nos abre el cielo. Nunca es solo el caso de una única comunidad con su lugar en el tiempo y en el espacio. Es importante que cada cristiano se una a este nosotros universal, que es la base y el refugio en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. En esto hay que ser conscientes y aceptar la lógica de la encarnación de Dios. Él se ha hecho cercano, presente, entrando en la historia y la naturaleza humana, convirtiéndose en uno de nosotros. Y esta presencia continúa en la Iglesia, en su cuerpo. La Iglesia, así pues, no es el recuerdo de acontecimientos pasados, sino que es la presencia viva del misterio pascual de Cristo que trasciende y une a todos los tiempos y espacios. Si la celebración muestra la centralidad de Cristo, surge la liturgia cristiana, que depende del Señor y que es sostenida por su presencia creadora. Dios actúa a través de Cristo, y no podemos hacerlo sino a través de Él y en Él todos los días.
creciendo en nosotros la convicción de que la liturgia no es nuestro hacer, no es algo que hacemos nosotros, sino que es la acción de Dios en nosotros y con nosotros. No está solo el sacerdote o el laico o el grupo que celebra la liturgia, sino que es sobre todo la acción de Dios a través de toda la Iglesia, que tiene su propia historia, su rica tradición y creatividad. Esta universalidad y apertura fundamental, que es característica de toda la liturgia, es una de las razones por las que no pueden ser creados o modificados por la comunidad o por los expertos, sino que debe ser fiel a las formas de la Iglesia universal. Incluso en la liturgia de la comunidad más pequeña, siempre está presente toda la Iglesia. Por esta razón no hay extraños en la comunidad liturgia. En cada celebración litúrgica participa con toda la Iglesia, el cielo y la tierra, Dios y el hombre. La liturgia cristiana, aunque se celebra en un lugar y en un espacio concreto, expresa el sí de una comunidad particular, de por sí católica, que conduce a la totalidad en unión con el Papa, los obispos y con los creyentes de todos los tiempos y todos los lugares. Cuanto más una celebración está animada por esta conciencia, más fructífera se realizará y más alcanzará el verdadero sentido de la liturgia. Queridos amigos, la Iglesia se hace visible en muchos aspectos, en el trabajo caritativo, en proyectos de misión, en el apostolado personal que cada cristiano debe realizar en su entorno. Pero el lugar donde se vive como una Iglesia plenamente es la liturgia. Es el acto en el que creemos que Dios entra en nuestra realidad y con Él nos podemos encontrar, nos podemos dejar tocar. Es el acto en el que entramos en contacto con Dios. Él viene a nosotros y nos dejamos iluminar por Él. Cuando en las reflexiones sobre la liturgia nos centramos nuestra atención solo en cómo hacer la liturgia atractiva, interesante o hermosa, corremos el riesgo de olvidar lo esencial. La liturgia se celebra a Dios y no para nosotros mismos. Es su obra. Él es el sujeto de la liturgia y debemos abrirnos a Él y ser guiados por Él, y en su cuerpo que es la Iglesia. Pidamos al Señor que nos enseñe cada día a vivir la Sagrada Liturgia, especialmente la Eucaristía, en el encuentro con el nosotros de la Iglesia, en el que no dirigimos nuestra mirada hacia nosotros mismos, sino a Dios, y nos sentimos parte de la Iglesia viviente de todos los lugares y de todos los tiempos. Gracias. Bien, pues estas han sido las palabras que nos ha dirigido el Santo Padre sobre la oración de la Iglesia sobre la liturgia. Ahora os recordamos que el Papa va a dirigir unas palabras a los peregrinos que han venido de distintos lugares, de distintos países, en distintos idiomas. Dirigirá un resumen de esta catequesis que hoy nos ha dirigido, hará un saludo a distintas comunidades, parroquias, representaciones de toda la Iglesia universal. Y finalmente nos dará su bendición. En primer lugar, lo hace a los peregrinos venidos de los países de lengua francesa. Un groupe de pèlerins de la paroisse de Saint-Luc des Coteaux des Tournon. Un groupe de pèlerins de Sennecy-le-Grand.
están presentando al Papa a peregrinos venidos de Nueva Caledonia, de Canadá, de la diócesis de Nancy. Nous chanterons le Notre Père en latin, que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Al principio de esta retransmisión os recordábamos que estamos a punto de comenzar este año de la fe que ha convocado el Santo Padre, y cómo nuestro obispo don José Manuel Lorca nos ha escrito una bellísima carta pastoral con motivo de el comienzo de este año de la fe. Parafraseando algunas palabras del texto del señor obispo, en primer lugar, en la introducción, nos invita a la acción de gracias por este gran regalo de la fe que hemos recibido y la posibilidad de actualizarlo en este año, de forma personal y comunitaria, a través de los medios que se ofrecen por la diócesis y en las parroquias. Será también esta una forma de ser misioneros, de poder ayudar a aquellos que se encuentran atrapados en el ambiente social que nos rodea y que les ciega, para que no caigan en la trampa de pensar que Dios está ausente de sus vidas. El señor obispo nos invita a todos, sacerdotes, religiosos y laicos, a tomar conciencia de lo que significa este año para nosotros y de la importancia de las posibilidades que tenemos para crecer y confesar la fe. Surtout la célébration eucharistique, comme des membres de l'Église vivante de tout lieu et de tout le temps. Bon pèlerinage et fructueux mois du rosaire. Merci. El Papa ha concluido estas palabras que ha dirigido a los peregrinos de lengua francesa. Most Holy Father, ahora lo hará para los peregrinos de lengua inglesa. Van a presentarle los grupos que se han acercado hasta Roma. Delegates participating in the general chapter of the School Sisters of Notre Dame. De Estados Unidos. From England, pilgrims from Our Lady of the Sacred Heart Parish, Herne Bay, Kent. Desde Inglaterra. Members of the Catenian Association of Hereford. From Denmark, pupils and teachers. Desde Dinamarca. Students and staff from Rugard's Catholic School, Hellerup, Copenhagen. From Norway, St. Halvard's Boys Choir, Oslo. Desde Oslo, capital de Noruega.
Hemos escuchado la interpretación de Panis Angelicus, un precioso texto litúrgico en el que se nos invita a adorar la Eucaristía y al misterio de esa presencia del Señor en las especies del pan y el vino. El pan de los ángeles se hace pan para nosotros los hombres. Qué cosa tan admirable poder comer a Dios. Yo que soy un pobre y humilde siervo. Continúan presentando a los peregrinos venidos de África, de Asia, y que hablan la lengua inglesa. Archdiocese of Tare and Nonseng. From the United States of America, seminarians from the Pontifical North American College, Rome, who will be ordained deacons tomorrow in St. Peter's Basilica, accompanied by family members. Continúo parafraseando mientras están saludando al Santo Padre estas palabras de nuestro obispo en la carta pastoral La Puerta Abierta de la Fe. Nos dice que el año de la fe nos ayudará a definirnos, a manifestar nuestra condición de creyentes sin miedo ni complejos, a dar la cara, a confiar plenamente en aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz. A que renovemos el ánimo, a que no nos dejemos seducir por el cansancio o la dulce rutina, a que tengamos el coraje de ponernos en pie y que abracemos la cruz de Cristo, no la de nuestros intereses, la que nos hemos planteado cada uno a nuestra medida, sino la real que llevamos encima para cumplir así, como dice San Pablo, en mi carne, lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Saint Joseph, Marshall, Texas. Saint Charles, Heartland, Wisconsin. El señor obispo nos invita a esta valentía, a este coraje evangelizador, teniendo en cuenta la situación actual en la que nos encontramos. Porque, como dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Ante la situación de crisis económica, no podemos los cristianos desentendernos, no podemos pasar de largo, sino que siendo coherentes con la fe, tenemos que hablar a Dios de nuestro dolor, que le presentemos la preocupante tasa de desempleo que oscurece el futuro de adultos y jóvenes, y una invitación a que tengamos confianza porque Dios escucha siempre nuestras súplicas. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters in Christ, today I would like to highlight the glacial nature of liturgical prayer. The liturgy is a participation in Christ's own prayer, addressed to the Father and the Holy Spirit. The Church, as Christ's mystical body, and united with him, offers worship to the Father. By identifying ourselves with Christ in his prayer to the Father, we rediscover our deepest identity as Christians, as children of our Father who art in heaven. The liturgy is also an encounter of the whole Christ, that is, with Christ and his body, the Church. Thus the liturgy is a sharing in the prayer of the living
universal community of believers in Christ. Prayer becomes the habitual realization of the presence of God as we make the words of the Church our own and learn to speak in her and through her. The Church is most truly itself in the liturgy, as it is a place where God comes to us and enters our lives. Let us remember that the liturgy is celebrated for God, not for us. It is His work. He is its subject. For our part in the liturgy, we must leave ourselves open to be guided by Him and by His body, the Church. I greet all the English-speaking pilgrims present, including St. Halvard Boys from Prior from Oslo. I also welcome students from the Pontifical North American College, who are to be ordained deacon tomorrow. Dear ordinants, always be faithful heralds of the gospel and generous witnesses to the love of Christ. Upon you and your loved ones, and indeed upon all present, I invoke God's abundant blessings. Thank you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache, Seguidamente el Papa va a saludar a todos los peregrinos que se han acercado a Roma de lengua alemana, no solo de Alemania, sino de otros países del centro de Europa, Suiza, Austria. Aus der Bundesrepublik Deutschland, Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Jakob Aachen, St. Josef Bad Waldliesborn, St. Theresia vom Kinde Jesu Berlin, St. Antonius Bützow, St. Clemens Trollshagen, Heilig Geist Durach, St. Lambertus Ense, St. Marien Hamburg-Bergedorf und St. Edithstein Allermöhe, St. Martin Hutturm, St. Gervasius und Prostasius Irsch, St. Oliver Laatzen, St. Jakobus Lülsdorf und St. Egidius Ranzel, Pastoralverbund Marten Ospel-Klei, St. Gerion Monheim, St. Sebald Nürnberg, St. Peter und Paul Owingen, Marie Heimsuchung Rauenzell, St. Martin Rheinbach, Gemeinde Johannes der 23. Rüsselsheim Königstetten, Verein Gemeinschaft Saale-Kreuz Fuchsstadt, St. Josef Stadthagen, St. Josef Stuttgart, St. Antonius Forst, Mientras están presentando al Papa los peregrinos venidos de distintos lugares de Alemania y otros países de lengua germana, continúa haciendo pues como esta presentación rápida de esta carta pastoral de nuestro obispo, titulada La puerta abierta de la fe, en la que nos hace memoria de la fe en la historia de la Iglesia de Cartagena, como según la tradición el apóstol Santiago vino a España a través de Cartagena y donde fue creciendo poco a poco una comunidad cristiana, como esta comunidad pues floreció en personas como Leandro, Fulgencio, Isidoro y Florentina, los cuatro santos cartageneros, como después en la época de la dominación musulmana, pues estuvo a punto de extinguirse totalmente
como en la ciudad de Murcia se arracimó en torno a la Virgen, la comunidad cristiana, la que tenemos ese recuerdo que es la Virgen llamada de la Risaca del Arrabal, como a lo largo de la Edad Media, pues la fe se mantuvo a través de cofradías, de hermandades, historia de beatos, de santos, que jalonan ese recorrido de nuestra iglesia, la huella que ha dejado la fe en el arte, en nuestra diócesis. Schülerinnen, Schüler und Lehrer folgender Schulen: Stiftschule St. Johann am Möhneburg, St. Joseph Gymnasium Bocholt, Erzbischöfliches St. Adelheid Gymnasium Bonn, Kardinal Frings Gymnasium Bonn, y como a lo largo de esta historia se ha ido transmitiendo la fe de generación en nuestra tierra. Nos recuerda nuestro obispo las palabras de San Pablo en su primera carta a los Corintios. ¿Tienes algo que no hayas recibido? Nos dice don José Manuel al echar la vista atrás y hacer memoria de las grandezas del Señor. No podemos sino alegrarnos en lo más profundo de nuestro corazón y vivir estos tiempos con una renovada esperanza. El año de la fe nos estimulará sin duda en este empeño. Gymnasium St. Michael Paderborn, Erzbischöfliches St. Joseph Gymnasium Rheinbach, Gymnasium Johanneum Wadersloh. Habrá una serie de momentos celebrativos en los que se nos invitará a vivir este año de la fe como iglesia, como miembros de una iglesia diocesana, en comunión con Pedro y con toda la iglesia universal. En la primera gran celebración que tendrá lugar en nuestra diócesis será el día 28 de octubre en la iglesia de Santa María de Gracia en Cartagena a las 6 de la tarde. En ella el señor obispo hará una entrega del credo en nombre de toda la iglesia. También en las distintas parroquias se hará la entrega del credo en todas las parroquias, la misa parroquial más importante de ese día, porque no todos podremos desplazarnos hasta la ciudad de Cartagena. Posteriormente, en el mes de abril, celebraremos la profesión de fe en la plaza del Cardenal Belluga. Tendremos una celebración gozosa, llena de alegría como iglesia reunida en torno a su pastor, a la que nos convoca don José Manuel. Y por último, la clausura del año de la fe en nuestra diócesis será en la iglesia catedral. Und eine Schule des Gebetes zu sprechen. Liturgie ist, wie es der Katechismus sagt, Beteiligung am Gebet, das Christus im Heiligen Geist an den Vater richtet. In ihr, so sagt der Katechismus, findet alles christliche Beten seine Quelle und seinen Abschluss. Das mag uns Anlass sein, dass wir uns fragen, was für eine Rolle das liturgische Gebet in unserem eigenen persönlichen Leben spielt. Mientras el Papa dirige este resumen de su catequesis en su propia lengua, en alemán, continúo parafraseando esta carta del señor obispo, en la que nos invita a pensar en la fe
a vivir la fe, a celebrar la fe y a testimoniar la fe. Y nos da una serie de pistas que pueden hacer posible que podamos pensar, vivir, celebrar y dar testimonio de la fe. En el ámbito diocesano y parroquial, nos invita a facilitar la formación permanente de los sacerdotes y laicos en torno al Concilio Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia Católica. En la hoja diocesana Nuestra Iglesia y en las hojas parroquiales, ir publicando reflexiones sobre los artículos del credo y la memoria de la fe de nuestra diócesis. Distribuir a todos una publicación con las oraciones y nociones fundamentales de la fe. En el ámbito personal, leer y orar cada día las lecturas de la misa, leer y meditar cotidianamente el Catecismo de la Iglesia Católica, el Compendio o para los jóvenes el Yucat, y leer y estudiar los documentos del Concilio Vaticano II. ¿Cómo vivir la fe? Pues trabajar por la conversión de nuestras comunidades parroquiales para estar arraigados y edificados en Cristo y mostrar el rostro de una comunidad cristiana alegre, viva, pobre, fraterna y misionera. Que todas las parroquias tengan cáritas y que se facilite la formación espiritual a todos los colaboradores para que puedan profundizar en su identidad católica y visitar y llevar la comunión con frecuencia a los enfermos. En el ámbito personal, vivir la confianza y alegría de ser hijos de Dios Padre, hermanos de Jesucristo, y fortalecidos y consolados por Dios Espíritu Santo. Cuidar y fortalecer el encuentro personal con Cristo, revisar la propia vida a la luz del Decálogo y las bienaventuranzas, y ayudar a los necesitados según las posibilidades personales. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes. De España, Parroquia Nuestra Señora de Espino de Soria. Grupo de peregrinos de Barcelona. De México, sacerdotes del Pontificio Colegio Mexicano de Roma. De Perú, Grupo de la Televisión Católica. De Honduras, Grupo de Pintores. De Chile, Grupo de Carabineros. De Argentina, Comunidad Mensajeros de la Paz. Colegio Santa Catalina de San Miguel de Tucumán. Colegio Don Bosco de San Juan. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica
que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Escuchamos en nuestra lengua el resumen de la catequesis de boca del Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, al preguntarnos por el puesto que tiene la oración litúrgica en nuestra vida, debemos recordar ante todo que la oración es la relación viva y filial con Dios, es estar habitualmente en presencia suya. Y esto es posible por el bautismo que nos une a Cristo, ya que solo en Cristo podemos hablar con Dios como un hijo con su Padre. Así la oración es mirar constantemente a Cristo, hablar, estar y actuar con Él. Pero a Cristo lo descubrimos como persona viva en la Iglesia. Él es su cuerpo. En la liturgia de la Iglesia aprendemos a no rezar de modo individualista, sino que debemos entrar en Él, nosotros de la Iglesia que reza. Además, la liturgia no es el recuerdo de eventos pasados, sino la presencia viva del misterio pascual de Cristo por encima del tiempo y del espacio. La liturgia no es obra nuestra, sino acción de Dios en nosotros y con nosotros. Es obra suya, Él es el sujeto y a nosotros toca abrirnos y dejarnos guiar por Él y por su cuerpo que es la Iglesia. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los sacerdotes del Pontificio Colegio Mexicano, así como a los grupos provenientes de España, México, Perú, Honduras, Chile, Argentina y otros países latinoamericanos. Pidamos al Señor que sepamos vivir cada día la liturgia, especialmente la Eucaristía, como acción de Dios en nosotros y sintiéndonos parte de la Iglesia viva. Muchas gracias. Pues estas eran las palabras que nos dirigía el Santo Padre como resumen a su catequesis de hoy. La oración en la liturgia de la Iglesia nos pone en contacto con Dios, favorece nuestra relación íntima con Dios, pero siempre como miembros de una comunidad cristiana. Nunca oramos solo por nosotros, sino con la referencia a los hermanos, a aquellos que caminan junto con nosotros, a la Iglesia universal. Movimento da Transfiguração de Goiânia. Mientras se presenta a los grupos de lengua portuguesa, venidos de Portugal y de Brasil, pues seguir haciéndose esta invitación a leer la carta pastoral de nuestro obispo, don José Manuel, en la que nos invita, os decía también, a celebrar la fe. En primer lugar, en la apertura del Año de la Fe, que como os decía anteriormente, será el 28 de octubre a las 6 de la tarde en la iglesia de Santa María de Gracia de Cartagena. Igualmente nos invita a que el jueves 11 de octubre por la tarde nos unamos parroquias y conventos a la celebración del Santo Padre con una hora santa y con la Eucaristía para orar por el inicio del Año de la Fe. Después será una celebración solemne de la profesión pública del credo el 21 de abril, Domingo del Buen Pastor, en la plaza del Cardenal Belluga. Y finalmente la clausura del Año de la Fe, que será en noviembre de 2013. Nos invita también nuestro obispo a intensificar la celebración de la fe en la Eucaristía Dominical, Día del Señor,
a seguir potenciando la adoración eucarística y animar a los fieles a participar, a promover más intensamente el sacramento de la penitencia para pedir perdón a Dios por los pecados contra la fe, a celebrar solemnemente en Pascua los sacramentos de la iniciación cristiana de adultos precedidos por el obispo, de que las iglesias estén abiertas en horario de mañana y de tarde y con disponibilidad para celebrar el sacramento de la penitencia. El ámbito personal nos invita a participar en la Eucaristía dominical de forma consciente, activa y fructuosa, a aprender de memoria, si todavía no lo hemos hecho, el credo, y a orar con él para no olvidar el compromiso que asumimos por el sacramento del bautismo, a promover una auténtica y renovada conversión mediante el sacramento de la penitencia celebrado con frecuencia y a visitar y adorar frecuentemente el Santísimo Sacramento. Por eso la liturgia debe ser fiel a las formas de la Iglesia Universal, no pudiendo ser modificada. Como en el ámbito diocesano y parroquial, dice nuestro obispo, podemos ser testigos de nuestra fe a través de misiones populares que renueven la fe en nuestras parroquias, promoviendo en las familias que coloquen en su casa algún signo religioso, promoviendo y cuidando las las realidades eclesiales en las parroquias y potenciando la iniciación cristiana, avivar la comunión eclesial como signo de la fe para que el mundo crea, significar la presencia y cercanía de los sacerdotes como buenos pastores en el ejercicio de su ministerio, y reavivar el celo por el Evangelio poniendo a toda la parroquia en clave de misión, realizando un primer anuncio. Y en el ámbito personal, pues confesar con valentía en los propios ambientes la condición de creyentes y nuestra pertenencia a la Iglesia, crecer en la coherencia fe-vida en el ambiente donde se desenvuelve nuestra propia vida, y aceptar, amar, respetar y defender a la Iglesia como nuestra Madre en comunión con el Papa. Arcybiskup Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Służby Zdrowia i Chorych. Pielgrzymka Polskiej Misji Katolickiej z Niemiec. Concluye nuestro obispo con una invitación, en primer lugar, a los sacerdotes, en segundo lugar, a los jóvenes, y en tercer lugar a las familias y a los religiosos y religiosas de vida monástica, y a acudir a la Santísima Virgen, nuestra Madre, que es la guía de la fe de la Iglesia, a la que se encomiendan nuestros proyectos y trabajos para este año de la fe, pidiéndole que nos ayude para que no nos falte el ánimo ni el coraje, aunque pasemos por ambientes adversos. Invitaron nuevamente a hacer una lectura reposada y consciente de esta carta pastoral de nuestro obispo don José Manuel sobre el año de la fe, y que está titulada La puerta abierta de la fe. Mientras está presentando a los peregrinos de lengua polaca, que en este momento dirigen un canto al Señor, en presencia del Santo Padre y de todos los fieles presentes en esta plaza de San Pedro en Roma, voy a daros algunos avisos referentes a la programación de Popular Televisión en la región de Murcia. La información religiosa, sabéis que tiene a partir de esta noche un hueco muy importante en nuestra emisora, en Popular Televisión, región de Murcia. Después del paréntesis del verano, regresa el programa Haciendo Iglesia, en la que es ya su tercera temporada, y en la que se nos muestra toda la actividad de nuestra diócesis de Cartagena. Eso será a las 10:15 de la noche.
Con la misma ilusión de siempre, os informaremos sobre las actividades de la Iglesia diocesana y haremos más cercana su enseñanza y su presencia a través del trabajo pastoral que realizan muchos fieles. Esta temporada, el programa se centra especialmente en las actividades de la diócesis, dejando para otros programas la información sobre la Iglesia Universal y de otras zonas del mundo. Se pretende hacer este año un programa más ágil. Contamos con nuevos colaboradores para las diferentes secciones y, por supuesto, con la presencia de nuestro obispo, que nos enviará su mensaje semanal. Recordaros que este programa, presentado por Diego José Gil, se emite cada miércoles en torno a las 10:15, justo después del espacio dedicado a los deportes. Y a continuación de Haciendo Iglesia, un nuevo programa de entrevistas conducido por don Luis Emilio Pascual. Por él irán pasando personas cuya vida constituye un testimonio de luz y esperanza, no necesariamente conocidas o con una responsabilidad determinada, simplemente personas con un mensaje positivo de vida cristiana. Se trata de una apuesta nueva de Popular Televisión que pretende bucear en el interior de las personas, haciendo un recorrido por nuestra vida de fe y de esperanza. Pues invitaros, por supuesto, a que sigáis con nosotros, a que permanezcáis en Popular Televisión Región de Murcia. No utilicéis el mando. Continuad con nosotros durante todo el día. Y esta noche os recuerdo Haciendo Iglesia y Vidas con Luz. Na rozmowie z Nim, przebywaniu z Nim w ciszy, słuchaniu Go, działaniu i cierpieniu z Nim. Utożsamiając się z Nim, będąc z Nim zjednoczeni, odkrywamy swoją tożsamość. Tożsamość prawdziwego dziecka, które spogląda na Boga jako na pełnego miłości Ojca. Witam polskich pielgrzymów. Szczególnie pozdrawiam kapłanów i wiernych polskiej misji katolickiej z całych Niemiec, którzy przybyli w pielgrzymce dziękczynnej za pontyfikat i beatyfikację Jana Pawła II. Niech to wydawanie będzie dla wszystkich tu obecnych czasem łaski i wyrastania w wierze. Niech Bóg wam błogosławi. Un breve saluto in croato. Oca pozdravljam i blagoslivljam sve hrvatske hodočasnike, a osobito maturante katoličkih gimnazija u Požegi i Virovitici, predvožene njihovim biskupom Antonom, kao vjernike župe Osvježenja Svetog križa iz Rome u Srbiji, te članove Hrvatske katoličke zajednice iz Ludwigshafena. Dragi prijatelji, čuvajte živim plamen vire. Mientras el Papa está dirigiendo un saludo final a los peregrinos de Polonia, de Croacia y de otros países, daros alguna noticia. Tras el fallecimiento del sacerdote don Francisco Arnaldos, que era postulador para la causa de canonización para los testigos de la fe, el obispo de la diócesis de Cartagena ha nombrado postulador para esta causa al sacerdote don José Antonio Ibáñez García, párroco de Nuestra Señora del Rosario de Bullas. Don José Antonio Ibáñez prestó juramento para este cargo ayer, día 2 de octubre, festividad de los Santos Ángeles Custodios, en la capilla privada del Palacio Episcopal, en presencia del señor obispo, monseñor Lorca Planes, y del canciller secretario general, don Tomás Cascales. También nos llega la noticia de la inauguración del nuevo curso en el Seminario de San Fulgencio y en el CETEP, enmarcados por el Año de la Fe.
Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine. En esta inauguración del curso en el Seminario Mayor San Fulgencio y en el Centro de Estudios Teológico-Pastorales San Fulgencio de Murcia, el obispo de la diócesis de Guadix-Baza, Monseñor Don Ginés García Beltrán, dirigió unas palabras en la que nos invitó a vivir el año de la fe convocado por el Santo Padre, haciendo profesión de nuestro credo. Haciendo alusión a la crisis social, afirmó que se trata de una crisis de Dios, de una crisis de fe. No obstante, ha invitado a elevar la mirada al cielo, asegurando que el hombre es capaz de Dios, que busca a Dios. En su mapa genético, decía Monseñor García Beltrán, está la sed de trascendencia. Asimismo, el obispo de Guadix abordó el tema de la conversión. No hay fe si no hay conversión. La fe tiene que impregnar la vida del hombre. En ese sentido, ha precisado que la fe es un encuentro con Jesucristo. Tras esta reflexión, ha remarcado que la teología está al servicio de la fe, especificando lo que un seminario o un instituto de teología tienen que hacer es trabajar para que la teología produzca una verdadera síntesis de fe en nosotros. Además, ha comentado que en ocasiones la teología se hace de rodillas. El prelado subrayó que cuando estudiamos teología, cuando explicamos teología, estamos introduciéndonos en un misterio de fe, haciendo que la fe y la razón vayan unidas. Toda la formación espiritual, pastoral y humana tiene que fundamentarse en una buena teología. También recordar que el pasado sábado, día 29 de septiembre, se reunieron todos los profesores de religión en la Catedral de Murcia para recibir la missio canónica para el nuevo curso. El señor obispo animó a los profesores a potenciar su formación y ayudar a los sacerdotes en esta labor. Vosotros lo podéis hacer, les dijo, porque estáis presentes en esta tarea. Don José Manuel les sugirió seguir el ejemplo de la Virgen María para que como ella pudiesen decirle a Dios, aquí estoy. Después de la Eucaristía, se dirigieron al Palacio Episcopal, donde tuvo lugar un acto de reconocimiento a los profesores jubilados y a los que cumplían 25 años de enseñanza. Un acto que reservaba una sorpresa especialmente para los niños, con la actuación de unos payasos que interactuaron con varios alumnos y profesores, animándoles a vivir el mensaje de Cristo en el Evangelio, firmes en la fe. Parrocchia di Bovegno, Centro d'Onorione di Chirignago di Venezia, Centro Missionario Magentino, gruppi da Cerveteri e da Ventimiglia. También deciros que ayer, martes, día 2 de octubre, el señor obispo celebró una Eucaristía en memoria de las víctimas por las inundaciones en la iglesia del Esparragal de Puerto Lumbreras. En la nota que escribió Monseñor Lorca Planes ante las inundaciones, publicada el sábado 29 de septiembre, se unió al dolor de las familias, sintiéndose muy cercano a ellas y consciente de su sufrimiento. Asimismo, aseguraba unirse también a la oración de todos y a la fe que nos lleva a confiar en la misericordia y el consuelo de Dios con la esperanza en la vida eterna. Apuntaba en su escrito, queridas familias, mirad a lo alto, que Dios os ayudará. Por supuesto, también desde aquí damos un saludo a todos aquellos que de un modo u otro se han visto damnificados por esas inundaciones, muy especialmente aquellos que han perdido seres queridos o han perdido su puesto de trabajo o han perdido su medio de subsistencia. Del celebre pellegrinaggio del Beato Papa Giovanni XXIII in quella località mariana, avvenuto una settimana prima dell'apertura del Concilio Vaticano II. Finalmente también hacer una pequeña semblanza de don Francisco Arnaldos Martínez, que era el párroco de la Arboleja y la Albatalía y que falleció
el 29 de septiembre a la edad de 81 años. Nació en Murcia el 1 de julio de 1931 y fue bautizado en la parroquia de San Onofre de Alguazas. En 1944 ingresó en el Seminario Menor de San José, pasando posteriormente al Seminario Mayor de San Fulgencio y siendo ordenado el 10 de junio de 1956 en la parroquia San Juan Bautista por el señor obispo don Ramón Sanahúja y Marci. Después de realizar sus estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor de San Fulgencio de esta diócesis, don Francisco Arnaldo realizó la licenciatura en Historia Eclesiástica en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma en el año 1990 y posteriormente el doctorado en Teología en la Universidad de Navarra en el año 93. En cuanto a estudios civiles, cursó la licenciatura en Historia en la Universidad de Murcia y posteriormente el doctorado. El ministerio sacerdotal lo desempeñó como coadjutor de Santa Eulalia de Murcia, coadjutor de San Lorenzo, cura rector de Nuestra Señora del Rosario de Baños y Mendigo, cura regente de Nuestra Señora de los Dolores de Aljucer, cura regente de San Juan Bautista de Alquerías, profesor de instituto, cura encargado del Cristo de la Expiración de Santa Cruz, párroco de los Dolores en los Dolores de Murcia, etcétera, etcétera. Pues descanse en paz y que el Señor le pague su dedicación pastoral. Y bien, amigos, nos despedimos ya que empieza la misa a las 12 y muchas personas, sobre todo los enfermos, la estáis esperando. Un abrazo, un saludo afectuoso, que el Señor os bendiga a todos. Sentimenti di affetto e di profonda comunione ecclesiale. Vi ringrazio, cari fratelli, e vi incoraggio nel vostro apostolato.